Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva emisión. Hoy es lunes 20 de octubre. Les doy la cordial bienvenida a su programa A los pies del Maestro. Una nueva semana con el aroma, con la delicia del domingo, habiendo celebrado la resurrección del Señor. Bienvenidos a esta nueva semana y le pedimos a Dios que su gracia, que su palabra nos ilumine, nos guíe, nos proteja y que, nutridos con la Sagrada Comunión que hemos recibido ayer, sobre todo ayer domingo, Día del Señor, y que podemos recibir también entre semanas, sería lo ideal, que esa gracia divina de Dios nos ilumine en esta semana a nosotros, a nuestras familias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Y con la alegría que nos dejó el Santo Padre, el Papa León, ayer en la canonización de 7 nuevos santos, 2 muy cercanos, el médico San José Gregorio Hernández Cisneros y también Carmen Sendales, naturales ellos de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ellos venezolanos ahora tienen 2 santos que intercederán muy seguramente por todo el pueblo de Venezuela. Para ellos, para los venezolanos que escuchan, un saludo especial, una bendición muy grande y los felicito por tener 2 santos que ahora intercederán por el pueblo de Venezuela. Cónchale, vale, qué bueno, ya tenemos 2 nuevos santos, dicen los venezolanos. Para ellos un abrazo muy mega especial. 2 santos nuevos, premio Nobel de la Paz. Gracias a Dios las cosas van bien. Sigamos orando para que Dios nuestro Señor haga su presencia gloriosa, sutil en la hermana República de Venezuela y, ¿por qué no?, aquí en Colombia también, donde estamos como de mal en peor. Diosito lindo, ilumínanos y ayúdanos. Por eso hay que hacer el Santo Rosario. Recuerden que octubre es el mes del Santo Rosario y hoy lunes contemplemos pues los misterios gozosos. No olvidemos, primer misterio de gozo, el anuncio de Dios nuestro Señor a la Virgen Santísima. El segundo misterio, la visita que hizo la Santísima Virgen María, llevando en su seno al niño Dios a su prima Santa Isabel. El tercer misterio de gozo es el nacimiento del niño Dios. El cuarto misterio de gozo es la presentación del niño Dios en el templo. Y el quinto misterio de gozo es la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo y hallado entre los doctores de la ley. Esos 5 misterios son los que nos llevan a meditar en los comienzos de la encarnación, en la plenitud de los tiempos, en el Dios Padre Eterno en persona entre nosotros, gracias a la colaboración hermosa de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgencita Santísima. ¿Qué tal ahora decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, y un saludo muy especial a todas las personas que están frágiles en la salud, y de manera muy especial pido por las intenciones que lleva en el corazón Ana Lucía Betancourt. Para ella un abrazo especial, querida Ana Lu, y muchas gracias por
por el favor tan grande de ayer haberme traído desde la parroquia hasta mi casa para tomar el vuelo mañana a Europa. Gracias, querida Analu. Que Dios nuestro Señor bendiga y santifique a tu familia, bendiga a tu esposo Julio, a tu hijo Pablo y a tu prima que está frágil de salud. Gracias, Analu. Un saludo muy especial para ti y una bendición muy, muy grande. Y a ustedes todos, amigos oyentes. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestro programa, a proseguirlo mejor y vamos a conocer algunos aspectos ultra importantes de la historia de nuestra fe, de la historia del cristianismo. Conocer la historia de la fe, la historia de nuestra iglesia a lo largo de estos 20 siglos, 21 siglos, el siglo XXI que ya comenzamos, es apasionante. Todos estos apuntes que les he obsequiado a través del podcast son para que nos demos cuenta cuánto tuvo que vivir la iglesia, padecer, sortear, definir, y definitivamente nos damos cuenta con la historia de la iglesia que el Espíritu Santo guía y santifica a la esposa de Cristo, que es la Iglesia Católica. Bueno, vamos entonces a ver unos aspectos importantes en la parte histórica que se llama la parte romana, el cristianismo románico. Vamos a hablar entonces de cómo fue que empezaron los dogmas de la Santísima Trinidad, los dogmas cristológicos, las verdades fundamentales de la fe cristiana y la cuestión de la gracia. Todo esto se empezó a gestar después de que la iglesia pasa por episodios de persecución, y ya después cuando el emperador Constantino, cuando Teodosio le da vía libre a la iglesia, y después de haber conocido el influjo de los padres apostólicos, de los padres de la apologética, ahora llegan otros santos muy dotados de sabiduría divina para realizar los concilios de la iglesia y defender así la doctrina de Cristo Jesús, que había sido mancillada, había sido manchada por diversos errores teológicos y doctrinales. Eso es lo que vamos a ver ahora. Seguramente haremos hoy y el próximo podcast. Yo estoy seguro que el próximo podcast que escuchen ya se los dirigiré desde la bella ciudad eterna de Roma. Quiera Dios que así sea. Entonces, fueron los santos. Aquí tenemos que hacer una mención especial de San Agustín. Tenemos que hacer una mención especial de otros santos provenientes de Alejandría, quienes con una sabiduría luminosa dieron sus puntadas teológicas mega especiales, llenas de la sabiduría divina, para depurar todos esos errores doctrinales que Arrio, que Nestorio, que Pelagio y otros tantos herejes, personas equivocadas, estaban enseñando al respecto de nuestra fe. Bueno, entonces vamos a ver estos aspectos aquí en unos instantes. Bien, fueron tremendas batallas teológicas que la iglesia tuvo que afrontar contra las herejías, contra errores doctrinales que estaban cundiendo en la iglesia. Entonces el Papa o los papas del siglo IV hasta el siglo IX, 5 siglos de una batalla doctrinal teológica contra aquellos que querían
deformar la enseñanza de Cristo. Fueron los papas de aquellas épocas quienes convocaron los diversos concilios que definieron la ortodoxia, la pulcritud de nuestra fe. Por naturaleza, la enseñanza de Cristo Jesús es bellísima, pero sabemos muy bien que la razón humana, cuando no está fundamentada en Cristo Jesús, en su palabra y acompañada de la gracia santificante, pues nuestra razón humana nos lleva a veces a cometer errores de interpretación, de unidad. Y ahí es cuando la Iglesia entra con la fuerza del Espíritu Santo, con el primado del Papa, para definir, para solucionar y para hacer brillar, para darle ese realce a la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles fueron esos concilios? El concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea en el año 325, el primer concilio de Constantinopla año 381, el concilio de Éfeso año 431, el concilio de Calcedonia 451. También tenemos el segundo concilio de Constantinopla en el año 553, el tercero de Constantinopla en el año 680. También tenemos otros dos concilios ecuménicos en Nicea en el año 787, el cuarto concilio de Constantinopla en el año 869. Estos concilios fueron muy importantes porque con la sabiduría de la Iglesia, con el primado de Pedro y en compañía de santos, sabios, prudentes, doctores de la Iglesia, padres de la Iglesia, inclusive en los primeros siglos, dirimieron, solucionaron las diversas dudas doctrinales que estaban campeando en nuestra fe. Entonces, en algunos concilios se definió por lo menos la consustancialidad de el Padre con el Hijo. Imagínense, había un monje que era cristiano que se llamaba Arrio y él decía que Jesucristo, el Verbo encarnado, que Jesucristo el Señor no era Dios, que era una buenísima persona, intachable, ejemplar, pero que no era Dios. Porque Dios, ¿cómo va a nacer de un ser humano, de una mujer? No. Entonces Arrio empezó a predicar ese tipo de errores y ahí fue cuando se convoca el concilio de Nicea para dar solución a esos problemas tan profundos doctrinales. Por ejemplo, el concilio de Constantinopla definió la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Éfeso proclamó la maternidad divina de María. El de Calcedonia definió la doctrina de las dos naturalezas en la única persona de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Bueno, y así los demás concilios que les he mencionado tuvieron una temática especial hasta el siglo IX. ¿Cuánta sabiduría ha acompañado a nuestra Iglesia para definir todos estos dogmas de fe, la maternidad divina de María, la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo el Señor en la naturaleza humana? Bueno, muchos errores doctrinales que cundían y que la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, solucionó. Seguiremos hablando de esto. Eso sí, ánimo pues a perseverar en el estudio y en el conocimiento de nuestra fe. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo,
Bueno, tomemos ahora la santa palabra de Dios, después de haberles obsequiado estos apuntes de la historia de nuestra iglesia y de la cristiandad, los concilios desde el siglo III al siglo IX. Lucas capítulo 12, el santo evangelio del día de hoy. Y dentro de tus llagas, Escóndeme, no permitas que me aparte de ti. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a pedir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, definitivamente el rico del evangelio de hoy hablaba demasiado, ¿cierto? Pero hablaba solo. Él decía a sí mismo: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Y aquí el Señor, en esta parábola del rico del evangelio, nos muestra la autorreferencialidad, la codicia, la vanidad de este hombre que no tiene interlocutor, que no está hablando con nadie, habla consigo mismo. Porque eso es lo que hace la codicia: impide abrirnos para hablar con los demás, impide una relación de proximidad, de solidaridad. No, el rico solamente piensa en sí mismo, el rico solamente piensa en él y solamente en él. Aquí por lo menos el evangelio nos muestra a este hombre lleno de riquezas solo, y eso es lo que hace. La acumulación de cosas materiales, queda uno solo. ¿Y todo esto por qué? Porque le preguntan al Señor: Maestro, dígale a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y el Señor le dice: es que yo no soy juez de esas cosas materiales. Cuídense de toda clase de codicia. Yo sí que he visto familias demolidas, pulverizadas, destruidas por peleas, por herencias, por cosas materiales que dejan los papás, y se ven esos hijos agarrados, perdieron la paz, ya no se hablan, se amenazan, hasta se han golpeado, se han amenazado, todo por la codicia y por la injusticia. Aquí el problema, mis queridos hijos, yendo de nuevo a lo que decía aquel señor rico del evangelio, la parábola del Señor, el problema no es que hable demasiado, que hable solo. El problema es que solamente tenía ojos para lo material, para su cosecha, oídos para su misma voz, vientre para comer y beber y darse la buena vida, y vivía en torno a sí mismo.
Eso lo mareó, se emborrachó, perdió la perspectiva, perdió el horizonte y terminó enloquecido y muerto. Dios le interrumpió esa conversación. Dios llegó, abrió un diálogo con él, pero la primera palabra que Dios le dijo a ese hombre fue necio, insensato. Es una palabra dura, pero es verdad, porque es la insensatez la que hace que nos encerremos solamente en lo material y no persigamos los bienes espirituales y celestiales. Aquí también influye el cómo estoy yo manejando mis bienes materiales, cómo estás manejando tú tus riquezas. Eso tienes que nombrarlo, eso tienes tú que valorarlo, cómo estás manejando tus bienes materiales. Esta parábola, pues, el espíritu de ella no es regañarnos, está para salvarnos esta parábola. Y Dios nos hace ver nuestra insensatez para llamarnos a la sabiduría. Nos hace ver que estamos enceguecidos, que no vemos, para que empecemos a ver. Nos corrige para salvarnos, nos llama a juicio ahora y nos está dando una buena corrección dura para no tener que corregirnos o que juzgarnos al final de los tiempos. Es mejor toda la corrección aquí y ahora. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la fortuna, la gracia de manejar bien los bienes materiales. Entre más enamorados de los bienes materiales seamos, más solos y más desconectados de Dios y de la realidad vamos a estar. Que el Señor nos dé la sabiduría y la ciencia para manejar correctamente nuestros bienes materiales. Bueno, pido al Señor por todos ustedes, especialmente por los que están nadando en cosas materiales, en montones de situaciones de opulencia. Que el Señor les bendiga y toque el corazón, y que Dios les conceda salud y larga vida. Feliz lunes. Próximo miércoles en el podcast seguramente nos encontraremos desde la bella ciudad eterna de Roma. Una bendición para ustedes, un abrazo especial.